Hola, buenos días, mi nombre es Lorena Pizarro, somos de Cuatro Vientos, hoy día me encuentro con Gabriel Sabando y vamos a hablar acerca de la contingencia. Hoy día vamos a hablar de la crisis del pacto derecha-izquierda, vamos a hablar de las soluciones, vamos a hablar de asamblea constituyente y también vamos a hablar de los riesgos de la crisis. Hola Gabriel. Hola Lore, ¿cómo estás vos? Bien, pues bien, ¿Todos hablemos. bien? Esperemos que estén todos bien en sus casas, que estamos pasando por un momento difícil, pero también al mismo tiempo un momento de oportunidad. Esperemos que podamos sacar provecho de estas circunstancias y que sirvan a favor de nosotros y no en contra como ha estado pasando los últimos decenas de años. Hablábamos de la crisis intelectual, de la guerra intelectual, hablábamos del problema de la Constitución. Hablemos de la crisis que hay en el pacto derecha-izquierda. ¿Cuándo se gestó esta crisis? Sí, yo creo que, mira, hoy día queríamos aprovechar de tomar la contingencia. Ustedes ya saben, esperamos hayan visto nuestros otros programas y saben que nosotros tenemos un proyecto como Cuatro Vientos, pero hoy evidentemente teníamos que hablar de la contingencia porque estaban pasando cosas y queríamos conversamos harto antes de iniciar nuestro programa de qué es lo que íbamos a hablar y definimos que íbamos a hablar de la crisis del pacto que hay entre la derecha y la izquierda en Chile, de la asamblea constituyente como una posible solución y de los riesgos que hay en el escenario actual. Entonces, claro, yo creo que podríamos partir efectivamente, como decíamos en nuestra pauta, analizando la crisis desde la perspectiva de que lo que está en crisis es efectivamente el pacto entre la derecha y la izquierda. Interesante me parece. ¿Cuándo se gestó este pacto? Hablemos de hablando de la Constitución. ¿De qué año estamos hablando y se modificó la actual Constitución? Es que yo creo que uno de los problemas que tenemos es precisamente que tenemos una Constitución que no está hecha en democracia. Nosotros hemos heredado... En dictadura. Sí, pues nosotros heredamos la Constitución, tenemos una... Entonces, el orden que hay en la actualidad obedece a esa misma Constitución. O sea, podríamos decir que seguimos en dictadura. O sea, claro, desde el punto de vista jurídico, si quisiéramos decirlo así, claro, todavía tenemos una normativa que está armada en dictadura. Y últimamente hemos visto situaciones de represión también que recuerdan ese momento de dictadura. Pero ese momento yo creo que o sea, toda esta etapa histórica está llegando, esperemos, a su fin con estas movilizaciones, porque definitivamente entró en crisis esa forma de organización que teníamos desde la dictadura en adelante. Claro. Y que solamente se ha perpetuado con este modelo de pacto permanente entre la derecha y la izquierda. Sabíamos que en algún momento iba a suceder. Claro. Pero nunca pensamos que iba a ser tan pronto. Estamos ahora en plena crisis, en plena contingencia, en la caída de esta organización, de esta forma de organizarse, y creemos que la solución es una asamblea constituyente, ¿verdad? Sí, yo creo que evidentemente... ¿Qué significa asamblea constituyente? Pero mira, antes de llegar a eso, yo creo que tendremos que aprovechar de analizar un poco más, por lo menos, lo que fue el pacto derecha-izquierda, que es lo que permite precisamente que hoy podamos esperanzarnos con alcanzar a desarrollar una nueva constitución. ¿En qué consiste ese pacto? Bueno, yo creo que ese pacto es algo que todos los chilenos saben. La concertación, luego nueva mayoría, accede al poder derrotando a Pinochet en una elección sí o no. Bueno, antes de eso, bueno, para eso se armó la concertación, para hacer la votación, el plebiscito por el sí y el no. Pero en el sí y el no, en estricto rigor, lo único que se definió fue sí o no al dictador.
De hecho, había un video que hacía una parodia con eso, ¿sí? De que ganó el sí. Porque claro, ganó el no, pero en estricto rigor siguió ganando el sí, porque se mantuvieron todas las instituciones de Pinochet, todas las instituciones de la dictadura. A eso me refiero yo con el pacto. O sea, se cambió la pieza, pero siguió sobre la misma base constitucional. Exactamente. Y ese es el problema. Claro, raíz, y ese, o sea, yo creo que ese es el problema, lo que origina un montón de problemas. Porque origina que la concertación, una vez que empieza el periodo de la concertación, que dura más de 20 años, luego se cambian de nombre, se llaman nueva mayoría, ese cambio tenemos que considerar que no cambió la Constitución, no tenían ningún proyecto, ellos no vinieron con un proyecto de desarrollo del país, claro. Sencillamente tomaron el modelo de desarrollo que se impuso en la dictadura, el modelo neoliberal que se impuso en dictadura como modelo de desarrollo para el país, que en estricto rigor nunca fue un modelo de desarrollo del país, sino que sencillamente fue una manera de privatizar el país para que quedara en manos... Estabilizarlo económicamente hasta cierto punto. O sea, lo estabilizaron económicamente, pero en favor de una minoría. Y por lo tanto esa estabilidad no puede ser permanente. Y privatizando también los bienes naturales que deberían ser de todos los chilenos. En Chile hasta el agua está privada. El único país en el mundo, entiendo, que el agua es privada. Por Exactamente. Eso, bueno, yo he escuchado muchos extranjeros hablando de lo estable económicamente que es el país, pero si bien hay que reconocer que había una estabilidad económica, esto era una torre que en algún momento se iba a caer. Y es lo que está pasando ahora, porque si bien hemos estado estable económicamente, el agua no es de nosotros, el litio no es de nosotros, el cobre tampoco es de nosotros. Formalmente sí, pero en la práctica no, por la forma en la que se vende. Pero es precisamente ese es el problema, pues, como llegaron a un acuerdo de no cambiar la Constitución, el modelo de desarrollo siguió siendo el mismo. No vinieron y dijeron, mira, ¿sabéis qué? Vamos a plantear una nueva forma de hacerlo. No. Y ese modelo es el que está en crisis. Pero no es solamente el modelo económico. Además del modelo económico, es el modelo político, es ese pacto. Por eso digo que la mejor forma de analizarlo es analizando que lo que está en crisis es ese pacto. Porque no se confía ni en unos ni en otros. Claro. En la actualidad nadie confía en ninguno de los dos bandos políticos. No estamos así reclamando porque Piñera es un patán y es un sinvergüenza y es un ladrón, que también, sino que estamos reclamando que en realidad el modelo es el que no está funcionando. Por lo tanto, no puede venir ni los personajes de la nueva mayoría, ni siquiera habría que discutirlo, los personajes del Frente Amplio a plantear soluciones. Porque es esa clase política, es esa casta política, es esa manera de tomar decisiones lo que está en crisis. Que se rige sobre una base que está armada, que representa una forma de gobernar súper antigua y que ya ninguno de nosotros quiere. Y al mismo tiempo, no solamente se funda en una constitución injusta, en una constitución en dictadura, sino que además eso da pie a la construcción de un modelo político, económico, social, cultural, y todo eso es al final lo que está en crisis. No es extraño que la gente pueda salir a saquear, a robarle un supermercado, porque al final entrar a saquear, entrar a robar es el aprendizaje de nuestro modelo. En este modelo individualista, competitivo, lo extraño sería que una persona no pensara en asegurarse a sí mismo. Y eso también está en crisis. O sea, y está en crisis no porque la gente haya dejado de ser así. Está en crisis porque esa forma de actuar competitiva no da resultados. Genera concentraciones de la riqueza, genera desigualdades tan brutales que impide que una parte importante de la población incluso pueda comprar para vivir. Y la otra parte no puede vender. Entonces ni siquiera por ninguno de los dos lados es sustentable. Y yo creo que todo eso es lo que está en crisis. Y por lo tanto, bueno, precisamente por eso es que antes de que explotara esta crisis en este momento, esta semana, nosotros venimos desarrollando un proyecto porque no es de sorprender que el modelo colapse. Lo que nos podría en algún momento haber sorprendido, lo que nos tiene de hecho en gran parte sorprendido,
es el momento en el que explota y la velocidad de esa explosión. ¿Podríamos decir entonces que esta es una guerra entre la izquierda y la derecha, en donde estamos nosotros en el medio? Yo no usaría la palabra guerra. Perdón, pido perdón. Sí, claro, pido perdón de inmediato. Bueno, de hecho, pero es una guerra intelectual finalmente, porque yo no estoy en guerra, tú tampoco estás en guerra, pero efectivamente no podemos negar que sí hay una confrontación entre una cultura y otra, una forma de ver y otra. Entre un extremo y otro extremo, pues, entre el extremo globalista, capitalista y el otro extremo socialista, que hemos hablado de que hay infiltrados, se ha dicho que hay infiltrados del socialismo. Yo creo francamente que esa crisis ya fue hace mucho rato, que ese modelo, esa tensión, ese conflicto entre la derecha y la izquierda, yo creo que fue roto hace ya mucho tiempo. Y lo que quedaron fueron los cascarones de la izquierda, que a lo largo de todo el mundo, en estricto rigor, están gobernando con ideas de lo que tradicionalmente se denomina derecha. Pero creo que también es eso lo que está en crisis. Esa idea de pensar el mundo en derechas e izquierdas es lo que está en crisis también. Seguir mirando, ninguno de los dos ha funcionado. Está más que comprobado que ninguno de los dos ha funcionado, ni la extrema derecha ni la izquierda. Claro, ninguno de los dos. Entonces, encontrar un punto medio, un punto central, un tipo de organización más sistémico, ¿verdad? Hablamos de eso la otra vez. Sí. Nosotros entendemos que la solución se basaría en una nueva constitución. O sea, yo creo que la solución, no existe primero una varita mágica, algo que solucione algo de manera definitiva. Porque además estamos trabajando y estamos tratando con un sistema complejo. La sociedad es un sistema complejo. Y siempre está cambiando, siempre está moviéndose. No podríamos pretender sacarle una foto y decir, mira, ahora está bonito, ahora está perfecto, ahora está bien, ahora está solucionado. Porque no es posible, sencillamente no es posible. No creo que sea bueno hablar de soluciones en ese sentido. Yo creo que si hablamos de soluciones, habría que hablar de soluciones para esta crisis, de cómo se resuelve este momento de crisis. Y ahí es donde yo creo, sí, efectivamente, que la única manera en la que podríamos salir de este momento, salir me refiero a mejor que como entramos, es a través de una asamblea constituyente. Claro, a mí me gusta el concepto de recrear una nueva política que se base en micropolíticas, en soberanía territorial, en organizaciones de mercado, que es justamente también lo que estamos haciendo con la red de economía colaborativa. Y recrear una nueva constitución, claro, suena a lo mejor muy grandilocuente, pero sí podríamos recrear una nueva forma de organización a nivel local. Sí, yo creo que eso es algo que nosotros, bueno, de hecho es lo que estamos haciendo. Y es lo que hay que hacer. Pero en este momento hay que pensar que no toda la gente está en eso y que por lo menos necesitamos ser capaces de... Bueno, hoy día nos tomamos un tiempo para pensar en el contexto en el que el proyecto nuestro está desarrollándose. Y no podemos pretender que vayamos a hacer una constitución a la pinta de nosotros. Ese es precisamente el problema. Que hicimos una constitución a la pinta de 7 personajes. Hay que hacer una constitución que rija el país y que esté pensada, que sea un nuevo consenso, pero un consenso real, porque el otro no fue un consenso, fue una imposición. Y por lo tanto, por eso pienso tanto en que en realidad lo que sí puede resolver la crisis es una asamblea constituyente. Y no para que esta asamblea constituyente sea a la pinta de unos ni de otros, sino que tiene que ser una asamblea que sea realmente representativa, que la armemos entre todos. Claro, por eso constituyente, que esté constituida por todos los que constituyen. Claro, porque la toma de esas decisiones, que somos nosotros mismos finalmente. Claro, al final yo creo que lo que puede estar mirando el programa van a decir, bueno, pero es que una asamblea constituyente no se puede hacer, porque de hecho eso ha sido la excusa permanente para no hacer una asamblea constituyente. La excusa permanente ha sido, no, es que en la Constitución no está contemplado que se pueda hacer una asamblea constituyente. Pero resulta que eso es una mentira y es una trampa, es un argumento falaz completamente. ¿Un vacío legal? No es un vacío legal, porque las constituciones son anteriores al Estado.
Por eso son una constitución. Entonces, si se porque arma una asamblea constituyente, ¿se armaría un nuevo Estado? Claro. Las ¿Se constituciones son para eso. recrearía un nuevo Estado? Me gusta. Cuando un presidente jura respetar la constitución. Eso es lo que jura. Y lo jura porque la constitución es la base del Estado. La constitución es la que estructura, articula la formación de un Estado. Es por eso que aunque salga la izquierda o la derecha en el poder, en el fondo vamos a seguir teniendo los mismos problemas que hemos tenido siempre, porque se basan sobre una misma constitución que fue escrita en dictadura. Exacto. Entonces no hay por dónde, o sea, no tenemos salida si no es cambiando la constitución. Nueva mayoría. No, pues de hecho, por eso que todas estas cosas que está haciendo Piñera está tratando de evitar que esto converja hacia una asamblea constituyente. Porque ellos quieren proteger esta constitución, porque de esta constitución es de la que han sido capaces de... O sea, esta constitución es la que ha alimentado tanto a la derecha como a la izquierda. Es la que ha sostenido una forma de control de la sociedad en la que nosotros permanentemente tenemos que pagar el pato, mientras que hay una casta política y económica que financiamos todos finalmente. Que al final financiamos nosotros, claro. Con el IVA. O sea, no solamente con el IVA, con los impuestos, con las contribuciones, con los TAG, con los aumentos de las tarifas, con las colusiones hasta del confort, en el centro, con los parquímetros, con todo. Al final nosotros somos los que tenemos que pagar por todo. Y esta clase política se dedica a vivir como lo que critican. O sea, critican a quien no es capaz de repartir la riqueza, y resulta que ellos ni generan riqueza, ni mucho menos la reparten. O sea, es un saqueo de cuello. Siempre estamos saqueados por todos lados. De hecho, el otro día conversaba con mi hermana, le decía eso. Tenemos un problema porque nos saquean por abajo, el lumpen que vive en las poblaciones, y que tiene una explicación cultural, sociológica también importante. O sea, porque esta forma de organización y esta forma de vivir crea un conjunto de ciudadanos que está totalmente excluido, y que la única forma que tiene de sobrevivir al final termina siendo el saqueo, termina siendo el robo. Pero el robo ordinario, el robo flight, ¿sí? El cogoteo, el cartereo, cosas chicas. Pero por arriba hay otro grupito que también nos cogotea y nos carterea, pero en grande. Claro. ¿Fijáis? Ahora, lo que está pasando ahora, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, es la protesta, ¿verdad? Que está súper bien protestar. Ah, por supuesto que sí. Yo de verdad que me encanta ver a la gente protestar, pero pienso, ¿hasta cuándo vamos a protestar? Yo me pregunto y hago ese análisis de que si ese mismo grupo de gente, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 personas, unieran esa misma fuerza que tienen de levantarse de la silla y pintar un cartel, ir a protestar, ocupar esa misma fuerza para organizarse entre los vecinos y poner bibliotecas en las poblaciones, construir huertas comunitarias. Entonces está bien protestar, pero ¿hasta qué punto? O sea, ¿hasta qué punto vamos a protestar con la olla adentro de la casa y todos adentro de la casa con la olla? Claro. En algún momento pareciera que estuviéramos jugando al monito mayor. Claro. O sea, está bien protestar, pero o sea, va a llegar un momento en que nos vamos a cansar de protestar, y ¿qué vamos a hacer? No nos va a quedar otra que salir a conocer a nuestros vecinos, como lo hemos dicho y repetido casi majaderamente. Por eso que hacer comunidad yo creo que es una solución a largo plazo. A largo plazo tenemos que pensar en recuperar la capacidad de tomar decisiones entre nosotros. Pero en la inmediatez tenemos que ser capaces de coordinarnos para levantar y hacer una nueva constitución que nos rija en un marco legal a todos los de este país, porque no tenemos la capacidad en este momento de armar una constitución que sea como lo que a nosotros nos gustaría. Y no solamente porque no tenemos el poder ni cultural, ni militar, ni político para poder hacer eso, sino porque además sería una torpeza si pudiéramos hacerlo. No tendríamos que hacerlo si pudiéramos. Porque eso tiene que emerger de la misma ciudadanía, de la misma gente. Claro. Tiene que tener la capacidad, tiene que aprender a organizarse nuevamente. Porque eso fue precisamente lo que... Tiene que surgir espontáneamente también. Claro, tiene que surgir espontáneamente. No puede ser dirigido. No, porque ser dirigido y controlado al final es un riesgo. Dictadura igual. Es una dictadura a pequeña escala, que es de hecho una de las cosas que podríamos conversar más adelante, ese tipo de riesgo. Y segundo, porque
la dictadura lo que destruyó fue precisamente eso. Yo recuerdo, no sé si llega a ver este programa Rodrigo Cabezas, un pintor chileno, eh, amigo de los años 2001, 2002. En ese tiempo yo trabajaba en un restaurante que se llamaba Urbano, y uno de los personajes que siempre iba al restaurante era Rodrigo Cabezas. Y yo siempre le preguntaba a toda la gente, a mi papá, a toda la gente que conozco, siempre les preguntaba qué les había impactado de la dictadura, qué es lo que más les había golpeado. Y la mejor respuesta que yo escuché, porque yo alcancé a vivir la dictadura, pero yo era muy chico, yo tenía 8 o 9 años. Salía a pintar, te contaba, con 8 o 9 años por el no, porque mi papá era del no, obviamente, qué sé yo. Pero no tenía mucha conciencia, pues era un niño. Por lo tanto, siempre le preguntaba a los adultos. Y Rodrigo Novoa me dijo que lo que más le llamó la atención, lo que más se rompió en la dictadura era la confianza. Porque antes tú tenías a tu vecino que tenía una idea política y otro tenía otra idea política, pero primero eran vecinos. Y eso se rompió. Yo creo que ahora estamos recuperando lentamente la capacidad de compartir con nuestros vecinos, más allá de si el vecino es de izquierda o de derecha, pero no porque no nos importe, sino porque ya nadie cree en esa weá de derecha e izquierda, porque está obsoleto eso. Y ese momento yo creo que hay que aprovecharlo para ser capaces de juntarnos y organizarnos al margen de esas ideologías, tanto de derecha como de izquierda. Los que están escuchando podrán pensar, porque esto es un discurso muy de derecha, el que yo estoy dando, que yo soy un huevón de derecha, capitalista, los anarcocapitalistas que andan por ahí dando vueltas. Les advierto de inmediato que están equivocados. Yo no tengo nada ni de anarquista ni de anarcocapitalista, porque esas dos, de hecho me parece ridículo incluso hablar de anarcocapitalismo. Siempre he dicho que es una contradicción en los términos. Yo creo que tenemos que ser capaces de recuperar la comunidad, la capacidad de organizarnos como seres humanos, y eso no tiene nada que ver con las teorías liberales ni nada que ver con la teoría política del siglo XX. Y tampoco siento yo que tenga que ver mucho con las protestas. O sea, que la gente se organice a protestar, está bien protestar, pero ¿hasta cuándo vaya a protestar? Esa es la cuestión. O sea, yo creo que está bien que se proteste porque... Se protesta y se dice Chile ¿despertó realmente? Pero una cosa es despertar, otra cosa es vestirse, bañarse, preparar el desayuno, empezar a trabajar. Son momentos distintos. Y yo creo que efectivamente Chile, por lo menos, no sé si despertó, pero por lo menos se está sacudiendo. Se está quejando. Y se está quejando. Está bien quejarse. Sí. Quejarse una vez y destruir ese sistema que te produce el quejarte. Pero si te vayas a estar quejando todos los días, ahí ya eso es una patología. Pero igual, ojo, porque nosotros llevamos demasiado tiempo sin quejarnos. Demasiado tiempo sin quejarnos nada. Por lo tanto, no es extraño que este momento de quejarse, de protestar y de manifestarse vaya a durar bastante tiempo. Pero en algún momento eso va a empezar a decantar y tenemos que empezar a organizarnos. Y precisamente queríamos hacer este programa con un poco más de calma. Podríamos haber grabado, de hecho, antes, pero queríamos grabar con un poquito más de calma, analizando un poco el panorama. Y si uno lo observa, la verdad es que está complejo el panorama para el statu quo. Yo creo que deben estar muy preocupados, la gente del gobierno tiene que estar muy preocupada, porque creo que el modelo está en un momento muy delicado, en el que perfectamente se puede hacer presión para que hagamos una asamblea constituyente, y ahí es donde yo quisiera hablar de los riesgos que tenemos, porque por ejemplo hoy día... Perdona que te pregunte esto pero ¿hay riesgo con la firma del TTP-11, por ejemplo? ¿Se podría meter la ONU acá? ¿Qué podría pasar en caso de que...? No hay que la ONU impida que nosotros hagamos una asamblea constituyente. Sí, ¿eso dices tú? Sí. No es posible. ¿No es posible? No es posible. El Estado tiene 3 poderes. Yo creo que deberíamos aclarar eso, porque una de las cosas que permanentemente dicen es que no se puede hacer una asamblea constituyente porque no está en la Constitución, no está contemplado. A ver, cualquier liberal debería saber esto, porque esto es básico de teoría política, que el Estado chileno tiene 3 poderes. Tiene poder ejecutivo, tiene poder legislativo y tiene poder judicial, pero no tiene poder constituyente. El poder constituyente es el poder que permite
como dice la palabra, constituir. ¿Constituir qué? Constituir una nueva forma de Estado. Y el poder constituyente solamente lo tiene una asamblea constituyente. Es decir, la misma gente. La gente, organizada en una asamblea, tenemos que ponernos de acuerdo cómo vamos a armar esa asamblea. Dentro de la Constitución, ¿sería una rebeldía? No, no sería una rebeldía, porque jurídicamente los estados no existen si no hay alguien que haya fundado un estado. Y la única forma de fundar un estado es a través de una constitución. Por eso este sería un nuevo estado. Claro, sí, perfectamente. Nueva constitución, nuevo estado. No es lo mismo un nuevo estado que un nuevo país. Eso, ¿Okay? Qué bueno que lo seguimos hablando el mismo idioma. Podríamos decir entonces que van a surgir varios nuevos estados. ¿En Chile? ¿En Chile? Sí. No, yo veo difícil eso en el corto plazo. No, porque un estado tiene que tener por lo menos un estado actual, y en el escenario, en el concierto internacional, por lo menos tiene que tener militares que defiendan ese orden estatal. Nosotros no tenemos militares para que defiendan nuestra pequeña... No tengo ni corta uña. Yo no tengo ni corta uña. Entonces no podemos defendernos. Claro. O sea, no tenemos cómo hacer eso. Tenemos que... Y por lo tanto, por eso digo que es importante que hagamos una asamblea constituyente que por lo menos organice un nuevo Estado chileno, un nuevo país de otra... el mismo país, obviamente, pero con otra constitución. Y esa tiene que ser representativa de todos los sectores. No puede ser una idea de Piñera, no puede ser una idea de Chadwick, no puede ser una idea de la Camila Vallejo, no puede ser una idea mía, no puede ser una idea tuya. Sí, pero también tiene que ser un acuerdo entre todos. Tenemos claro nosotros que las necesidades que tiene la gente del sur no es la misma necesidades que tiene la gente del norte. Ajá, sí. A eso voy con hacer estados... Claro, pero es que las necesidades... O sea, que surjan espontáneamente estados... Claro, pero lo que pasa es que una cosa es, la Constitución no tiene que ver con cómo se van a... no tiene que ver con cómo se van a... ¿Constituir? No, organizar, por ejemplo, una economía. En parte tiene que ver, pero no es lo esencial de una Constitución. Lo esencial de una Constitución es cómo vamos a tomar las decisiones. ¿Qué es lo que vamos a considerar público y qué es lo que vamos a considerar privado? Que por eso, ¿cuál va a ser los límites de la ley? Por eso mi duda, porque esas decisiones que se van a tomar a nivel país no son constituyentes para todos de la misma manera. ¿Cómo? Tendría que leerme la actual Constitución para... No, pues todos en Chile estamos regidos por la misma Constitución. Y luego de eso vienen las leyes. Pero no te enredes en eso. Lo importante es entender que no nos pueden negar hacer una asamblea constituyente porque no tienen el poder legal para hacerlo. El único poder que tienen para poder hacerlo es el poder de las armas, el poder de la prensa, el poder de la élite intelectual que pretende convencernos de que no es posible hacerlo. Pero todo eso es falso, es mentira. Lo único que es cierto es el fusil, al final. Lamentablemente, claro, nosotros no tenemos las armas para poder decir, no, vamos a hacer una constitución, una rebelión. Pero yo creo que tampoco están los tiempos para enfrentamientos de armas, no. El enfrentamiento que a lo más el único enfrentamiento posible en la actualidad es un enfrentamiento de ideas. Y ahí es donde efectivamente podemos dar una batalla fuerte por instalar la Asamblea Constituyente, que de hecho no es una locura. Hay muchas personas que están planteando la idea de una Asamblea Constituyente y a mí me parece que vamos para allá, vamos para allá. El riesgo que tenemos de no... Una de las posibilidades de que no hagamos una Asamblea Constituyente y de que se desvíe esa presión es lo que hoy día estaba pensando en eso. Decía, pucha, quieren acusar constitucionalmente a Sebastián Piñera como para desinflar esta presión, sacar a Piñera, pero la verdad es que eso no va a resolver el problema. Una acusación constitucional contra Sebastián Piñera lo único que va a hacer desviar toda la presión que tenemos en la actualidad. O sea, no sabemos si va a desviar toda la presión, pero podría pasar que desvíe toda la presión. Podría pasar que se desvíe toda la presión y que la gente se sienta satisfecha con haber sacado a Sebastián Piñera. Pero eso no va a resolver el problema. Lo que va a resolver el problema es hacer una asamblea. ¿Tampoco resolvería el problema que subieran el sueldo mínimo a 500 lucas? No, porque hay cosas que están muy amarradas en la Constitución.
Por ejemplo, el agua en Chile estando en manos de privados. El Estado en Chile, por ejemplo, no puede, más allá de si nos guste o no la idea, porque esa es una discusión después, pero no puede ser que el Estado, por ejemplo, no pueda tener empresas estatales, competir en el mercado, creando empresas. Claro. A mí no me gusta la idea, pero no me parece posible que esté fuera de la ley. Porque hay gente que le parece esa idea, pues. Llévenla adelante, pues. Yo creo que hay muchos proyectos que cada uno de nosotros tenemos y no puede ser que la Constitución los prohíba, porque tenemos que ser capaces de probar distintas ideas y ver cuál de esas ideas funciona. Lo que sí sabemos hoy, y cualquier intelectual mínimamente honesto debiera reconocer, es que tanto el modelo neoliberal como el modelo comunista fallaron, los dos. Entonces, si fallaron los dos, no nos prohíban empezar nuevos proyectos. Y eso tiene que estar permitido en la Constitución. Claro, claro que sí. Y no pueden prohibirlo porque, como te decía, la Asamblea Constituyente emana de un poder que no tiene el Estado, que es el poder constituyente. Y el poder constituyente emana de una Asamblea Constituyente. ¿Cuáles serían los riesgos de esta crisis, de esta contingencia, esta movilización o esta paralización también de la rutina que había, que estaba todo súper bien, un día para otro ya se paralizó todo, nos vamos a la casa a las 6 de la tarde? Mira, yo creo que cuando esto empieza a decantar y empecemos a organizarnos, juntarnos en las plazas, que es una posibilidad. Ya estaba mucha gente llamando a hacer pequeñas asambleas autoconvocadas en las plazas, qué sé yo. Sí. Yo creo que ahí podemos tener no sé, hay varios riesgos, pero hay que ver, por ejemplo, lo que pasaba en España, lo que pasó en España que con el 15M, en donde se acampó, no sé cuánto tiempo estuvieron acampando en la Plaza del Sol, en Madrid, y terminó ese movimiento siendo capturado por intelectuales de izquierda, que al final terminaron canalizando toda esa energía y transformándola en un partido político que al final fue el que tomó el control y desinfló esa energía. Entonces yo creo que ese es un riesgo que termine siendo toda esta energía capturada en favor de un partido político. Del Frente Amplio. O de Kast, yo creo que imagínate, no hablo ni siquiera del Partido Socialista, ni de la Democracia Cristiana, ni de la Renovación Nacional, Sí. ni de Alianza, ni nada, porque están tan para la cagada, están tan desprestigiados que veo muy difícil que los puedan apoyar. Sí, yo creo sería que bueno advertir a la población de que más allá del partido político, más allá del carisma que pueda tener el dirigente político, cuando hay un proyecto detrás, ahí sí podemos hablar de algo confiable, ¿verdad? O sea, yo creo que yo simplemente señalo que ese es un riesgo, que la gente no se deje manipular por ideas políticas, ni siquiera por las que nosotros estamos diciendo en este momento ahora. Ojalá No. que tenga un proyecto detrás. Sí, pero ese proyecto tiene que ser colectivo, tenemos que ser capaces de construirlo entre todos. Integración. Yo creo que ese es un riesgo, siempre fue un riesgo. Lo vemos en todas partes del mundo, en la que se trata de decir a la gente, mira, vota por nosotros y nosotros vamos a resolver este problema y te vamos a dar. Y es un riesgo porque estamos en esa inercia, acostumbrados a que la única manera de resolver nuestros problemas es Que otro votando lo resuelva. para que otros lo Que el resuelvan. gobierno lo resuelva. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Eso es todo, amigos. Vamos a cerrar este programa. Ya nos queda, a mí por lo menos me queda el panorama mucho más claro. Me queda más claro también la forma hacia dónde van las soluciones, que no se trata de encontrar la solución, sino de recrear una nueva constitución, de recrear las soluciones a todos los problemas que la gente está demandando y que nosotros mismos hemos protestado también. Así es, síganos en nuestras redes sociales, síganos en Facebook, dejaremos un link debajo en la descripción y nos veremos en otro capítulo de Cuatro Vientos. Hasta chao.